pide, se le dará. Y el que toque a la puerta, se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac, San José. Que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se llama o que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a la palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz las Sagradas Escrituras. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los
créditos de estos estudios bíblicos o de estos estudios son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, parece realmente extraño. Está lleno de guerras terroríficas y fuegos devoradores. Está lleno de ríos de sangre y calles pavimentadas de oro. Por todas partes parece desafiar al sentido común y al buen gusto. Tomemos uno solo por ejemplo, y esto es bien conocido, la plaga de langostas. El evangelista Juan anota que de la humareda saltaron langostas como caballos dispuestos para el combate. Sobre las cabezas tenían una especie de coronas que parecían de oro y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como los de las mujeres y sus dientes eran como los de los leones. Tenían escamas semejantes a corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Tienen como los escorpiones con aguijones y en sus colas poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Vayamos a Apocalipsis capítulo 9. Pero antes estábamos en Apocalipsis capítulo 1, si no me equivoco. Sí, capítulo 1. Y estábamos diciendo en Apocalipsis capítulo 1, en el saludo del apóstol Juan, desea la gracia y la paz a las 7 iglesias de Asia, es decir, a las comunidades que se encuentran en la costa occidental de Asia Menor, pero que por el momento y por el número simbólico, 7 representan a la Iglesia Universal. Se las desea por parte de la Santísima Trinidad misma, pues aquel que es, que era y que será, es Dios Padre indicado en su eternidad de pasado, presente y futuro. Es una elaboración del nombre Yahweh, que Dios había dado ya en su aparición a Moisés en la zarza ardiente y cuyo significado él mismo había explicado como yo soy el que soy en Éxodo capítulo 3. Los 7 espíritus que están delante del trono representan al Espíritu Santo, que en su riqueza simbólica de 7 dones que Cristo envía sobre la iglesia o su iglesia en la tierra. El apóstol Juan aplica a Jesucristo 3 títulos mesiánicos tomados del Salmo 89, pero con un sentido nuevo, a la luz de la fe cristiana. Primero, Él es el testigo fiel en quien Dios ha cumplido las promesas hechas en el año, cumplido su palabra, y Él es fiel y veraz porque hace patente la fidelidad de Dios y la verdad a sus promesas. Segundo, primogénito de los muertos, porque de su resurrección participan cuantos están unidos a Él, según Colosenses capítulo 1.
Tercero, príncipe de los reyes de la tierra. Indica su enaltecimiento en la gloria del Padre, donde recibió el señorío sobre todos los poderes del mundo, pues a él pertenece el dominio universal, que se manifestará plenamente en su segunda venida, o sea, en su parusía, pero que ya ha comenzado a actuar, venciendo el poder del pecado y de la muerte, venciendo el poder de todos aquellos que tratan contra su poderío. Después le describe otra vez con 3 predicados, pues ahora en su relación para con nosotros, y por eso le atributa para siempre la gloria y el poder. Los 3 aspectos de su relación para con nosotros son: nos amó, que es el motivo de todo lo demás; nos lavó con su sangre de nuestros pecados, es su realización en la cruz; nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, reyes que triunfamos contra el poder del mal, dentro y fuera de nosotros, por nuestra participación en el poder regio de Cristo; y sacerdotes, por participar en su adoración en espíritu y verdad al Padre. Los rescatados por Cristo, hermano que me escuchas, son con él reyes y sacerdotes por los siglos de los siglos. Amén. En muchos pasajes del Apocalipsis se adivinan ecos de la liturgia antigua, transportados al culto misterioso de los últimos tiempos. El apóstol Juan dirige nuestra mirada al futuro advenimiento visible y público de Jesús al final de los tiempos. Su señorío, que nosotros ahora ya confesamos en fe, aunque sin verlo con los ojos, será entonces patente aún a sus adversarios y a los incrédulos. Vienen las nubes como el Hijo del Hombre victorioso, según nos lo ha prometido el profeta Daniel en su capítulo 7, donde al Hijo del Hombre le serán dados todos los poderes, honor y reino, y su reino jamás será destruido. Lo verán aún los que le traspasaron, es decir, los judíos que le hicieron crucificar y traspasar el costado, y todas las razas de la tierra, es decir, todos sin excepción, sean judíos o paganos, lo verán. Después la Escritura dice, le da el título de Alfa y Omega. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Así quiere el apóstol Juan indicar que Dios es el único que es eterno. Solo Él existe como primero ya antes del tiempo, y Él existirá como último después del fin de todos los tiempos. El apóstol Juan alude aquí a una cualidad exclusiva que Dios había reclamado para sí solo, cuando dice el Antiguo Testamento, así habla Yahvé Sebaot, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios, y lo dice en Isaías 44. Se trata pues, hermano que me escuchas, de un privilegio que no le compete a la criatura, sino solo a Dios. Por eso es tanto más llamativo cuando el mismo Apocalipsis pone estas mismas palabras en boca del Señor Jesús, que dice así, o que dice de sí, yo soy el Alfa y el Omega,
el primero y el último, el principio y el fin. Y lo dice en Apocalipsis, capítulo 22. Prueba contundente de que el apóstol Juan cree en la divinidad del Señor Jesús. Por cierto, hermano que me escuchas, es una de entre tantas pruebas de su divinidad que encontraremos en este libro. La gran visión del resucitado como Señor, como vencedor y juez, está inspirada, al menos en parte de sus imágenes, con la descripción del personaje misterioso del profeta Daniel en su capítulo 10, que ya hemos relatado anteriormente. Es notable que el apóstol Juan tiene esta visión en el día del Señor. Así, realza aún más el sentido de la visión, que es el señorío del Señor Jesús. Fíjate ya, tan temprano en la historia, los cristianos celebraban el día del Señor, es decir, el domingo. Celebramos este día en honor a Cristo, porque en el primer día de la semana el Señor Jesús ha resucitado, convirtiéndose así en el Señor universal según Mateo capítulo 28. Entonces el apóstol Juan ve al Hijo del Hombre, Jesús, en su gloria como juez celestial. Asimismo, como el profeta Daniel siglos antes lo había contemplado en Daniel capítulo 7. Y asimismo, como el propio Jesús se había identificado ante el tribunal de sumo sacerdote Caifás en Mateo 26, donde dice: y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes y sentarse a la derecha del Todopoderoso. Los candelabros representan a las iglesias en oración. Recuerdan el candelabro de los 7 brazos, la menorá, que lucía en el templo de Jerusalén. La túnica talar simboliza su dignidad de sacerdote, según Dios lo había prescrito para Aarón y los demás sacerdotes en Éxodo capítulo 28. El cinturón de oro es un distintivo de los reyes según 1 Macabeos capítulo 10. O sea, hermano que me escuchas, su dignidad sacerdotal y regia, en la cual participa el pueblo sacerdotal y regio, que es la Iglesia Católica, que es el pueblo mesiánico. Sus cabellos blancos, como una lana pura, simbolizan su eternidad como Dios. Fíjate aquí cómo aquí se alude otra vez a la divinidad de Jesús, pues esta imagen de los cabellos blancos como la luna o como la lana vienen del profeta Daniel en su capítulo 7, donde es usada para sugerir la eternidad de Dios mismo en cuanto a Dios. Sus ojos, como llamas de fuego, simbolizan la fuerza penetrante de su vista y conocimiento de todo lo que pasa aún en el corazón más escondido. Él es aquel Dios que había dicho al profeta: yo, Yahvé, exploro el corazón y pruebo los riñones para dar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus obras. Y lo pueden leer en Jeremías capítulo 7. Sus pies, como metal acrisolado, de que habla el profeta Daniel en su capítulo 10, significan su estabilidad inconmovible. Nadie puede tumbarlo o derrocarlo. Su voz, como el ruido de muchas aguas, de Ezequiel 43, indica la fuerza impotente y dominante de sus veredictos, que nadie podrá acallar, que nadie podrá anular y que nadie podrá impugnar.
Contra ellos no habrá recurso a otro tribunal superior, ni humano ni divino. Hermanos, el Señor Jesús es el juez supremo de la humanidad. Y las 7 estrellas en la mano derecha significa su poder de regir toda la iglesia, para poder que delega al apóstol Pedro en Juan capítulo 21, cuando le dice 3 veces: apacienta mis ovejas. Por eso tiene en la boca una espada de 2 filos. Es decir, hermano que me escuchas, la palabra profética y justa que él pronuncia es el juicio para cada ser humano. Creer en él es la vida. No creer en él es la muerte. Su palabra es aquella espada que ha de atravesar el corazón de cada hombre para revelar el quilate de su actitud básica, pro o contra, según lo dice Hebreos capítulo 4. El apóstol Juan, al ver esta visión aterradora, cae como muerto a sus pies. Pero enseguida el Señor Jesús lo resucita a la vida. Imagen de que la resurrección del Señor Jesús desborda de Él a nosotros, que somos todos sus creyentes. Entonces Cristo se identifica por 3 atributos divinos. Cuando dice: yo soy el primero y el último, con clara alusión al texto de Isaías 44 que ya vimos. Yo soy el que vive por los siglos de los siglos. El resucitado se apropia aquí la vida interminable que, según el profeta Daniel en su capítulo 4, es privilegio exclusivo de Dios. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. El Señor Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, ha triunfado del poder de las tinieblas, ha triunfado del dolor y de la angustia. Cuando dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es el lugar mitológico de los muertos. O sea, el Señor Jesús nos está diciendo: yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. Otra vez, un poder exclusivamente divino. Según Dios había declarado a Moisés: yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo, en Deuteronomio capítulo 32. Y en otro lugar se dice: es Yahvé quien da la muerte y la vida, quien hace bajar al Hades o retornar de él. Y lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 2. Hermanos, este poder divino, el Señor Jesús ya lo había reclamado y mostrado en el Evangelio. Vayamos a las Escrituras. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que Él quiere. Y lo dice en Juan capítulo 5. Él, por tanto, es aquel que permitirá la muerte próxima de sus mártires, pero también lo resucitará a la vida en el más allá. Luego recibe Juan el Evangelista el encargo de describir lo que vio, lo que ya es y lo que será. Es decir, 2 cosas. Lo que ya es la situación interna que en este momento reinaba en las 7 comunidades a las que va a dirigir las cartas en los capítulos 2 y 3, que es una situación de sol y sombra. El Señor Jesús alabará lo bueno para que en Él perseveren, pero reprenderá lo malo para que lo corrijan. Lo que será
se refiere a todo el resto del libro sobre la persecución que está estallando y la victoria definitiva de Jesús y sus mártires. Por fin, explica el sentido de las 7 estrellas que lleva en su mano y de los 7 candeleros en medio de los cuales Él está. Estos son las 7 comunidades y las estrellas representan a sus obispos o dirigentes. El Señor Jesús indicará así su cuidado personal para con su iglesia. Él mismo siempre está en medio de la comunidad y lleva a los dirigentes en su mano para protegerlos y dirigirlos de modo particular, imagen verdaderamente consoladora para nosotros los que estamos en la iglesia del Señor Jesús. Acosada por dentro y por fuera por el mal, nunca el Señor la abandonará, sino compartirá con ellas los peligros y sus triunfos. Pero vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 9. En el Apocalipsis capítulo 9, el mensaje del Apocalipsis del capítulo 8 y 9 es casi igual que el del Apocalipsis 6 y capítulo 7. Allá había 7 sellos. Acá hay 6 trompetas. Y en ambos casos, cada uno de esos sellos o trompetas indica una de esas plagas universales que, periódicamente, suelen asolar a la humanidad a través de la historia. El autor quiere dejar ver que estas desgracias naturales no son producto de un destino impersonal, de modo que no tuvieran una relación providencial con el estado moral de los hombres. Al contrario, hermano que me escuchas, al contrario, nos enseña que todas esas calamidades están en la mano de Dios, que Él las permite por breve o largo tiempo, según el designio de su voluntad salvífica. Pues siempre cuando Dios nos las permite para un propósito definido. Y este propósito es, por un lado, castigar a los malvados y por otro lado, estimularlos a que recapaciten y se conviertan. Además, hermano que me escuchas, para los justos, estas plagas son los dolores de parto que les purifican y les fortalecen en la paciencia y en el espíritu de sacrificio, preparando así, de modo muy real, el camino hacia aquel nuevo mundo que ha de venir. Estas plagas, por tanto, son una curiosa mezcla de justicia y de misericordia, de severidad y de bondad. Esto nos puede parecer extraño y poco realista, pero no olvides que el autor, al tomar esta línea, se sitúa firmemente en el centro de la enseñanza bíblica, pues la descripción de las desgracias que él nos da en Apocalipsis 8 y 9 está en gran parte calcada sobre la narración de las famosas plagas de Egipto en tiempo de Moisés, relatadas en Éxodo capítulo 7 al capítulo 9. Y sobre estas plagas, el Espíritu Santo había dado, todavía en la época del Antiguo Testamento, un comentario bien hermoso, a saber, en el libro de la sabiduría se lee: pues cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con cariño, conocían
cómo eran castigados los impíos, juzgados con cólera, pues a ellos los probaste como padre que corrige, pero a los otros los castigaste como rey justiciero que condena sus pensamientos insensatos y malvados. Tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales para que comprendieran que en el pecado va la penitencia. Y lo dice en Sabiduría, capítulo 11. Y después se lee: por eso corriges poco a poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti. Señor, aunque podías haber sometido los impíos a los justos en batalla campal, castigándolos poco a poco, les diste ocasión de arrepentirse, a sabiendas de que eran de mala ralea, de malicia innata. Por eso, a los que vivían de manera insensata e inicua, los atormentaste con sus propias abominaciones, pues se habían extraviado muy lejos por los caminos del error. Pues ellos mismos, atormentados e irritados por aquellos que tenían por dioses, y ahora eran su castigo, abrieron los ojos y reconocieron como Dios y verdadero a aquel que antes se negaban a reconocer. Por eso les sobrevino el peor de los castigos, y lo puede leer en Sabiduría, capítulo 12. Hermanos, la plaga es castigo para unos, pero es gracia para otros. Pero para todos, invitación urgente a la conversión y al acercamiento más fervoroso al Señor. Por lo demás, lo que aquí se dice de plagas generales a toda la humanidad, lo podemos aplicar muy bien también a las molestias, a las enfermedades, a los sufrimientos que nosotros individualmente experimentamos en nuestra vida personal y privada. Pues además de ser castigo y expiación por nuestros pecados y los de nuestros hermanos, son purificaciones que son como dolores de parto para nuestro nacimiento en el nuevo mundo del cielo, como el Señor Jesús explicó en la última cena. Vayamos a las Escrituras. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará, estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y su alegría nadie se la podrá quitar. Lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16. Nadie puede nacer de nuevo sin tales dolores de parto. Hasta aún el propio Cristo tuvo que sufrir todo esto para así entrar en su gloria. Lo dice el evangelista Lucas en su capítulo 24. Hermanos, el dolor, por tanto, es una gracia, pues es indicador en el camino hacia el nuevo mundo o un nuevo mundo. Así es un signo de esperanza. En Apocalipsis capítulo 9 se pasa al segundo grupo de plagas,
las que sí afectan directamente al hombre. En los primeros 12 versículos se describe la quinta plaga, que es el azote de las langostas, descrito a modelo de la octava plaga de Egipto, narrado en Éxodo capítulo 10. Esta plaga natural era y es en Oriente un desastre terrible. De golpe aparecen los saltamontes en cantidades tan inmensas que parecen nubes que oscurecen la luz del día. Devoran a toda la vegetación y no dejan ninguna hojita verde. Hasta la corteza la pelan de los árboles. Pero lo extraño es que aquí no atacan la vegetación, sino al hombre mismo. Es decir, hermano que me escuchas, a los hombres que no llevan el sello de Dios, que es la unción con aceite sacramental en la frente, en forma de cruz, en el bautismo de la Iglesia Católica. O sea, hermano que me escuchas, esos que no tienen el sello de Dios son los no creyentes, son los rebeldes, son los pecadores empedernidos. El tormento consiste en mordeduras venenosas y sumamente dolorosas, como de alacranes o escorpiones, pero, por lo visto, los fieles o los creyentes son preservados contra este tormento. Y esto se explica porque dice que este tormento es desencadenado por la estrella que cayó del cielo a la tierra. La estrella caída simboliza a Satanás para describir a los demonios y el daño que van a causar, pero dejando claro que se trata de otra realidad mucho más terrible y de otro orden, como una plaga de langostas. Ya Cristo mismo lo había dicho a sus fieles: yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago, en Lucas capítulo 10. O sea, hermano que me escuchas, el tormento de los pecadores, aquí en la tierra, les es infligido por el propio diablo, que el Señor lo reprenda donde esté, a quien obedecieron al pecar. ¿Cuánto más les atormentará Satanás durante toda la eternidad en el más allá, cuando definitivamente tendrá poder sobre ellos? Como dice la Escritura, por donde uno peca, por allí es castigado. Lo anuncia Sabiduría capítulo 11. Y cuando el apóstol Juan dice: abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, se parece mucho a un pasaje del Antiguo Testamento. Leamos las Escrituras. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Y lo pueden leer en Éxodo capítulo 19. Hermanos, la palabra viento, la palabra fuego, la palabra trueno, la palabra humo son los signos tradicionales de la presencia de Dios, dueño de las fuerzas de la naturaleza, y cuya majestad temible expresa este concierto de los elementos. El autor del Apocalipsis describe: en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán.
Se parece mucho a las lamentaciones de Job en el Antiguo Testamento, cuando dice: ¿por qué dio luz a un desdichado, vida a los que viven amargados, que suspiran en vano por la muerte y la buscan con más ansias que a un tesoro, y se alegrarían al encontrar la tumba? A los hombres carentes de futuro, porque Dios les ha cerrado el paso. Y lo pueden leer en en Job, capítulo 3. Y esas langostas que tenían como coronas que parecían de oro son características de los vencedores. El rostro humano significa que son seres inteligentes. La forma del cabello y de los dientes simbolizan la ferocidad. La cabeza de hierro indica la condición de guerreros fuertemente armados. Y finalmente, el ruido que producen las colas de escorpión manifiestan extremada crueldad. Obedecen a un jefe que es Satanás, cuyo nombre Apolión en griego o Abadón en hebreo, y que ambos significan destrucción y exterminio. Contrastaron el nombre del Señor Jesús, que significa Yahvé salva. Por eso este Apolión no es destructor de los creyentes, pues no tiene poder sobre ellos, nos lo asegura el Señor Jesús, sino destructor de los malos, que por sus pecados le dieron potestad sobre sí mismos. En el Antiguo Testamento, ya el profeta Joel se lamentaba cuando dice: lo que dejó la oruga, lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta, lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo devoró el saltamontes. Va dejando mi viña desolada y mi higuera destrozada. La ha pelado del todo. La ha arrancado y sus ramas quedan desnudas. Ay, el día que está cerca, el día de Yahvé. Ya llega como devastación del Todopoderoso. Y lo dice en Joel capítulo 1. La sexta plaga, versículos 13 al 21, es la culminación de la plaga anterior, pues donde la quinta plaga solo atormentaba a los hombres sin matarlos, la sexta plaga mata a la tercera parte de la humanidad. Otra vez se dice que esta plaga es fruto de la oración de los fieles, que no tanto piden por el exterminio de sus enemigos, pero sí oran casi impacientes por la pronta venida del reino de Dios, que necesariamente ha de nacer en los dolores de un tal juicio. Esta oración, hermano que me escuchas, indicada por la voz que sale del altar de oro que está delante de Dios, de la misma manera que esta oración está ya relatada en Apocalipsis 8, donde dice: vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro, colocado delante del trono, y por la mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Los 4 ángeles que viven al lado del río Éufrates, que son soltados
por esta oración, junto con sus inmensos ejércitos, simbolizan los grandes imperios o reyes del Oriente, que siempre han amenazado o amenazaban al Occidente. Aquí se refiere probablemente a los partos, a los medos, a los asirios y a los babilonios, con su típica y temible caballería. O sea, esta plaga describe las invasiones de ejércitos enemigos que queman, que roban, que esclavizan y que matan. Pero a pesar de este flagelo, la humanidad no se convierte. El autor constata con tristeza que aún el azote más terrible es incapaz de despegar al hombre de su apegamiento a los vicios, de su apegamiento al sexo, de su apegamiento al dinero, de su apegamiento al poder, de su apegamiento al sensacionalismo, de su apegamiento a las posesiones materiales, a la glotonería, pues el autor menciona básicamente dos grupos de vicios: la idolatría y la fornicación. Hoy día, el desenfreno sexual es tan evidente en su poder avasallador sobre las almas, arrastrándolas abajo y nublando sus ojos para no ver a Dios, ignorando lo que dijo el Señor Jesús cuando nos dice: feliz a los puros de corazón, pues ellos verán a Dios, en Mateo capítulo 5. Y la idolatría moderna es el dinero, es el poder, es el placer, es la comida, es el alcohol, es la droga, y así podría mencionar muchos y muchos más, muchas más tonterías. Como dice el apóstol Pablo, viven como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en cosas de la tierra. Y lo dice en Filipenses capítulo 3. ¿Qué descripción más exacta de nuestra generación? Hermanos, oremos para que haya conversiones. Oremos para que recapacitemos, para que hagamos penitencia, para que no caigamos en esa perdición, sino seamos salvados de nosotros mismos por el poder de Dios, que Él es el único que salva. Apenas sabemos si reír o gritar de miedo. Con el debido respeto, nos gustaría decirle a San Juan: está bien, deja que me aclare. Dices que viste langostas de pelo largo, con dientes de león y rostro humano, y que llevaban coronas de oro y armaduras. Nuestra gran tentación es sencillamente la de excusarnos de leer el Apocalipsis, recordándoles a Dios que tenemos otras tareas inaplazables aquí en la tierra. No voy a negar que los detalles del libro del Apocalipsis son demasiado extraños. En vez de eso, te invito a acompañarme en una investigación, de manera que puedas descubrir por ti mismo como yo lo hice, nos dice el doctor Scahán, que hay un sentido entre tantas cosas extrañas. Cuando comencé mi estudio del Apocalipsis, era un protestante, evangélico en la forma calvinista en cuanto a la teología, nos dice el doctor Scahán. Como muchos otros evangélicos, encontraba fácilmente el Apocalipsis
De entrada, forma parte de la Sagrada Escritura. Y yo defendía que la regla de la fe era la sola Escritura. Más aún, el Apocalipsis ocupa una posición especial en cuanto libro final de la Biblia, como si se tratara de la última palabra de Dios. Además, hermano que me escuchas, el Apocalipsis me parecía un libro o el libro más misterioso y críptico de la Biblia. Y precisamente esto me resultaba demasiado tentador como para pasar de largo. Veía el libro del Apocalipsis como un rompecabezas que Dios me daba para resolverlo. Un código que pedía ser descifrado. Y tenía mucha compañía. Según se acercaba a su fin, el segundo milenio, entre mis hermanos evangélicos, se desató una producción de cadena de interpretaciones del libro del Apocalipsis. En cada visita a la librería, descubría nuevas y más prometedoras revelaciones del Apocalipsis. No siempre ha sido así entre los intérpretes protestantes. El primer protestante, Martín Lutero, encontraba el Apocalipsis demasiado estrafalario, de principio a fin. Durante un tiempo, hasta rechazó su puesto en la Biblia, porque decía, una revelación debería revelar. Pero el Apocalipsis está siempre revelando. En la medida en que desenmascara los prejuicios, las inquietudes e inclinaciones ideológicas de cada intérprete particular. El Apocalipsis es como una especie de test o de examen para los cristianos. Los predicadores intentan, en primer lugar, percibir un orden en el texto. Normalmente, esto supone un esfuerzo infructuoso, puesto que el libro carece de los principios ordenadores de una obra literaria, una línea narrativa convencional o un argumento. Al no poder encontrar un orden, intentan imponerlo. Este es, más o menos, el esquema que seguí durante los años en que fui seminarista y ministro protestante, nos dice el doctor Scott Hahn. Lo que ocurre habitualmente es que un detalle particular capta la imaginación y se convierte en la clave interpretativa para leer el libro entero. El milenio, por ejemplo, que es un concepto que aparece solo en el capítulo 20 del Apocalipsis, empieza a colorear todo lo que uno ve en los capítulos 1 al 19 y los capítulos 21 y 22. El milenio es, hoy en día, la clave de interpretación preferida por los evangélicos y los fundamentalistas. El libro El Gran Planeta Tierra, éxito de ventas del año 1970, lanzó todo un género opuesto que se convirtió en el segundo libro más vendido de los últimos 30 años. Sus ventas han superado, según últimas cifras, los 35 millones de ejemplares en 50 idiomas. El autor afirmaba que las profecías del Apocalipsis eran una predicción precisa de acontecimientos del futuro. Un futuro que estaba amaneciendo precisamente en los años 70 del siglo XX. Veía las estrellas imágenes del Apocalipsis en correspondencia exacta con pueblos, lugares y acontecimientos que entonces eran noticias. Por ejemplo, Rusia era la bestia y
Gog y Magog se aplicaban a la Unión Soviética. Este autor predijo que los soviéticos caerían en picado sobre Palestina, pero el Señor Jesús volvería, los masacraría y establecería un reino de 1000 años en Jerusalén. Y este autor no estaba solo. De hecho, durante unos pocos años, yo estuve firmemente con él, nos dice el doctor Scahan, aunque con matices diferentes. En el bando futurista de los intérpretes del Apocalipsis, dentro de este bando hay mucho desacuerdo sobre cuándo tendrán lugar los acontecimientos y cuál de las bestias del Apocalipsis corresponde a cada líder del mundo. Los futuristas tampoco están de acuerdo entre sí en lo referente a si los cristianos atravesarán la tribulación y cuándo entrará el mundo en el milenio reinado de Cristo. Algunos han desarrollado nuevos conceptos como el de raptos para describir las milagrosas intervenciones que predicen para el fin de los tiempos. En el rapto, afirman, Dios arrebatará a los elegidos hasta las nubes para vivir con ellos o para vivir con Él, como lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe,